que podrían hacerse de manera más efectiva, usando partes de algún otro país, que se producen en Honduras y demás, califiquen como si fuera un producto nacional, de la región, y entre en Estados Unidos libremente. Ahora no se puede porque cada acuerdo tiene sus reglas de origen, pero se está debatiendo esa posibilidad, y por lo que yo he entendido en Estados Unidos lo están viendo con una simpatía, que sí implicaría que el Congreso tuviera que participar, pero sí se está hablando. Podríamos tener mayor competitividad si ciertas partes de un vestido se producen de manera más eficiente en Honduras o en otro país, califiquen, se meten en México en otra cosa más, y entonces ya pasan y es más competitivo contra China, o respecto a un producto chino. Sí, en concreto, perdón, Gustavo, no sí. es para el público, Sí. lo que estamos hablando es que para que pueda calificar un producto y ser exportado, digamos, a Estados Unidos, a Canadá, bajo las reglas de libre comercio, tiene que tener un componente nacional de cierta proporción, dependiendo de las industrias. El hecho de permitir que estos países centroamericanos y México pudiera ser como si fuera una misma región, como si fuera parte de México, y de esta manera poder competir más fácilmente con China, ¿no? Y de esta forma sí tener mayor potencial de exportación, ya no solamente México, sino toda América Latina, pero que México también pudiera beneficiarse de este nuevo arreglo. Pues sin duda son temas que van a estar ahí en la agenda, y hablábamos también de la parte de inversión, Antonio, la parte de inversión extranjera mexicana, digamos, sí, hacia Centroamérica, hacia América del Sur, que pues vemos que algunas compañías mexicanas han estado invirtiendo fuertemente allá y que tienen de alguna manera una palanca también de negociación, y esto cómo genera sinergias para una mejor coalición política, no solamente económica. ¿Qué tanto potencial, qué tanta presencia mexicana existe en Centroamérica, en América del Sur? ¿Cómo se está usando? Pues es un fenómeno relativamente reciente, de los últimos 2, 3, 4 años. Cuando se examinan las relaciones económicas de México con América Latina, por lo general uno se fija en el comercio y se dice, 1, no pinta, y 2, somos deficitarios en la mayoría de los casos. Entonces, pues, no hay, en Centroamérica. No hay mayor interés. Por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Con quien el comercio es importante, con Chile. Pero se nos olvida el rubro de inversión, y ahí sí México tiene una gran presencia en Centroamérica, y por ejemplo en Brasil, México es el primer inversionista latinoamericano en Brasil. Entonces tiene una presencia fuertísima, no solo en telecomunicaciones, en producción de jugos, hay una complementariedad casi clásica del libro de texto de economía, en fabricación de estufas, en una serie de rubros, y esto no aparece en los medios. Entonces hay una creciente presencia de México en esos países que le otorgan a México cierta influencia y también cierto interés de llevarla bien, de llevarla en paz con Centroamérica y con unos países del Cono Sur. Y yo creo que por ahí nosotros podríamos ir abriendo espacios de negociación política en la medida en la que hay intereses económicos concretos. Para seguir el caso de Brasil, existe la impresión de que tiene un gobierno de izquierda, a lo mejor de toque un poco populista, porque Lula se reúne con Chávez y Lula se reúne con Evo Morales, pero yo creo que en el fondo Brasil está tomando una posición más pragmática, no tan ideológica de izquierda, del club de amigos, como se pudiera pensar, e inclusive hay ya una fricción o un distanciamiento entre un grupo importante de empresarios que quiere que Brasil siga una posición pragmática de intereses, y algunos miembros de la élite de la política exterior de Brasil que siguen con un discurso más ideológico. Entonces yo creo que hay espacios, en el caso particular con Brasil, que es por mucho la primera economía de Sudamérica, y con quien yo creo que México debe llegar a un entendimiento maduro, a lo mejor como con Estados Unidos. No vamos a llegar a ser los mejores de los amigos, pero nos tenemos que entender, discrepar civilizadamente y coincidir en donde se pueda coincidir. Para mí esa sería la relación clave de México con América Latina, además de atender el reto de seguridad en frontera. Si hubiera una agenda ya prospectiva, no tanto de defensiva, de control de daños, ahí estaría Brasil en el mapa. Yo creo que sí hay un espacio político para trabajar ahí, para no seguir peleándonos como lo hemos hecho a veces en la OMC, mucho en la ONU y en lo bilateral.
Y está desde luego también Colombia, en donde hay una presencia económica mexicana importante, hasta donde tengo entendido. En Venezuela ha habido intentos también de incursionar en el ámbito de las inversiones, no siempre exitosos, pero eso nos está dejando ver el empuje, digamos, de la inversión mexicana. Y está desde luego el caso paradigmático de Chile, con quien tenemos un acuerdo de libre comercio que ha sido muy exitoso, la reciente visita de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y momentos, digamos, torpemente maniobrados, torpemente manejados, cuando tuvimos la candidatura paralela de México y Chile para la Organización de Estados Americanos, que de alguna manera enturbió la relación con Chile. Sin embargo, lo cierto es que esa buena relación económica con Chile dio una base para que en el momento en el que, por ejemplo, México y Chile enfrentaron una situación complicadísima con Estados Unidos cuando se vota ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la guerra de Irak, bueno, pues esa base dio una base que propició ciertos entendimientos y ciertas coaliciones entre Chile y México en el contexto del Consejo de Seguridad. Entonces, yo creo que hay espacios ahí, como dijo Antonio antes. Tenemos que saber qué es lo que queremos, a qué le estamos apostando, cuáles son las cartas con las que podemos jugar. Otra carta que creo que es importante y que sería interesante y que México ha jugado en el pasado es la de actuar como intérprete, como interlocutor, explicarle a Estados Unidos qué es lo que está ocurriendo en América Latina. Eso fue lo que hizo México en la crisis centroamericana de los 80 y yo creo que eso es algo de lo que México podría hacer hoy en el contexto de lo que ocurre en otras partes de la región. Y que finalmente es un papel pues muy importante para los propios Estados Unidos y que ayuda a abonar, pienso, en nuestra relación con ese país. Ahora, esto de las coaliciones, de cómo entrarle a destensar lo malo que están algunas relaciones de México con esos países, ustedes pensarían que, bueno, está la parte económica de inversión, esa sería una. ¿Qué otra manera podría ser, además de la entrada por Ortega, ¿no?, que mencionabas, de Nicaragua, esa es otra opción? ¿Habría alguna otra posibilidad de...? Yo lo que diría es que hay países con los que se pueden tener buenas relaciones. ¿Qué significa buenas relaciones? Un diálogo de muy alto nivel, a nivel de presidentes o de secretarios de relaciones, un diálogo franco y constante. Eso no significa que siempre estemos votando en el mismo sentido, tema por tema. Es decir, yo no estoy viendo coaliciones permanentes, porque cada país tiene sus intereses, cada país tiene sus circunstancias. Yo lo vería más que como coaliciones, como una serie de aliados especiales con quien vamos a tener un diálogo bueno, un diálogo franco. Lo teníamos con Chile, yo francamente creo que metimos la pata al competir con Chile cuando el entendido era que el candidato chileno era quien íbamos a apoyar. Entonces hubo una fricción que ya se resolvió, ya otra vez estamos en buenos términos con Chile. ¿Y qué se requiere para tener buena relación con un país latinoamericano? En primer lugar, que tengamos nosotros intereses concretos, yo diría económicos, coincidencias políticas básicas, no siempre todos los votos iguales, y que exista una estabilidad política en ese país. Si hay países en donde hay estados fallidos, como se hablaba del caso de Guatemala, o países que están dando bandazos, si se quiere, peor que nosotros, ¿cómo vas a tener una relación estratégica? Ya hay pocos países con un peso específico, con un grado, si se quiere, de seriedad política, con quien se pueden tener relaciones de nivel. Yo creo que uno de esos es sin duda Chile. Yo probablemente empezaría por Chile. Dos, también yo creo que Colombia entraría dentro de esa categoría, y un país dificilísimo, pero con quien nos tenemos que entender, insisto, es el caso de Brasil. Con Chávez, lo que tenemos que hacer para entrarle a ese tema, yo creo que sería pues minimizar los daños y provocar que no nos genere problemas. Yo no sé hasta qué grado se pueden, entre comillas, normalizar las relaciones con Chávez. Yo creo que Chávez tiene un proyecto hegemónico en América Latina, muy bien pensado, con recursos del petróleo muy importantes, en donde sí puede haber choques con México. Yo creo que lo que se podría hacer, mejor de los casos, con Venezuela es más o menos llevarla en paz y no meternos en broncas innecesarias. Si eso logramos,
lo logramos, ya sería un exitazo. Bueno, pero lo que pasa es que tenemos ya casi que irnos al siguiente bloque, perdón, Gustavo. No, pero yo sí quisiera que retomáramos esto, porque se dice, bueno, es muy difícil la relación con Brasil, no vamos a llegar a nada, etcétera. A mí me gustaría que el público viera con mayor claridad por qué Brasil es difícil. Y de esa, la llamamos también el fútbol, porque allá no. Yo te digo. Entonces tú me dices, bueno, todos nos dicen. Entonces, bueno, seguimos.